Muy bien, entonces ya nos podemos sentar. El tema que vamos a trabajar hoy es el cuidado personal. ¿Por qué estamos trabajando? Vamos a empezar este curso, que es un ciclo que trabaja 6 sesiones. Entonces, una es el cuidado personal. ¿Qué importante es? O sea, lo importante del mensaje para transmitirlo es que nosotros seamos portadores a nuestras familias, ¿sí? Ya nosotros nos convertimos, por nuestra edad, por nuestra condición, nos convertimos en un eje de la familia. Los hijos, los nietos empiezan y se acercan a pedir consejo, o uno también puede corregir. Entonces, eso es lo importante. Entonces, que nosotros aprovechemos este curso. Conmigo van a ver este tema, cuidado personal, el autoestima, que es tan importante, va de la mano. Luego, asesoría financiera va a ser con Santiago. Santiago va a trabajar un poco cómo es el manejo y el cuidado del dinero. A veces no nos alcanza la plata. Entonces, va a hacer unas cosas muy bellas, muy creativas. Y me propone inclusive irse uno a un centro comercial. Bueno, usted tiene tanto cómo optimiza y maneja su dinero. Entonces, hace parte del equipo. Y luego ya se termina un poco también con el manejo del tiempo, que a veces no sabemos manejar con ese tiempo. Entonces Ángela María nos va a estar apoyando. Entonces, ahí está mi nombre es Luis José Serna, soy asesor familiar y en este día vamos a trabajar el cuidado personal. Aquí nos presentan un objetivo, que es el primer párrafo que nos presenta. El cuidado personal es fundamental para la capacidad de mantener equilibrio en las dimensiones que posee el ser humano. El ser humano, nosotros como personas, manejamos 5 dimensiones. ¿Y esas dimensiones cuáles son? La primera, la personal, yo, me cuido mi alma. La segunda, la laboral o la social, que son las personas que están a mi alrededor. Así es. La tercera, la espiritual, que es básica, es dentro de mí, cómo estoy cuidando mi mundo interior. Recuerden que el Señor dice que nuestro cuerpo es un templo sagrado. La cuarta, el tema afectivo, ¿sí? Es con las personas que estamos más cerca, que damos amor, también nuestras parejas, nuestros hijos, es la parte afectiva. Y la quinta, la físico-corporal. Y la físico-corporal, que nos dice cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. Si este cuerpo es templo de Dios, estoy alimentando bien, es sano lo que como, hago ejercicio, camino. Entonces habla que ese cuidado personal parte también de esas 5 dimensiones. Entonces, de esta manera, el ejercicio del cuidado personal nos lleva al conocimiento interno de quién soy. De esta manera, respondiendo a esta pregunta de introspección personal, se empieza a desarrollar un cuidado profundo personal desde mi integridad. Entonces, cuando yo sé quién soy yo, cuáles son mis talentos, cuáles son mis virtudes, de ese mismo momento comenzamos a tener conciencia de cada una de nuestras partes de nuestra composición. ¿Qué temas vamos a trabajar? Primero, ¿qué es el cuidado personal? Segundo, el cuidado personal y el entorno. Qué importante, si yo me cuido como una persona íntegra, ¿cómo es que influye a los que están a mi alrededor? Tercero, el cuidado personal y el cuidado de las dimensiones personales. ¿Cómo el cuidado personal, mi cuidado propio, me lleva a alimentar las 5 dimensiones anteriormente mencionadas? La integralidad de mi vida con respecto a las dimensiones humanas. Entonces, cuando hablamos de integralidad, somos seres compuestos de las dimensiones. Entonces, nuestra formación integral parte de cómo estamos dando lo mejor. Y último, mis dimensiones personales y la transformación de mi contexto. Entonces, como conciencia de quién soy, cuáles son mis virtudes, y ahí el siguiente paso es reconocer, bueno, cómo transformo mi contexto. Entonces, ahí están las bibliografías donde se tomaron cada uno de esos estudios. Y partimos entonces ya con este primer punto, que es el cuidado personal. El cuidado personal consiste en hábitos que son realizados por mí, básicos, son hábitos. ¿Y qué son hábitos? Son costumbres. ¿Cómo se entiende normalmente el cuidado personal? Entonces, el cuidado personal es la práctica que protege mi integridad física, emocional y espiritual. ¿Qué significa el cuidado personal? Entonces, el cuidado personal también va desde el cuidado propio, el arreglarme, el bañarme. Ya nosotros conocemos estos hábitos, pero es bueno entenderlos porque uno sabe un ser querido, un niño, un joven que se descuida, entonces mira, ¿qué significa un buen hábito? Y cómo partes de ahí para tu cuidado personal. Entonces, el cuidado personal, ¿qué significa? Manera de estar bien yo para los demás, no solo es vanidad, no,
cuando uno se cuida y no se quiere, la conclusión es, el cuidado personal es amor propio. ¿Sí? Cuando yo soy capaz de quererme, de decir, bueno, hoy me voy a poner esta ropa, me voy a vestir muy bien, me voy a peinar, me voy a lavar muy bien el cabello, cada una de esas cosas, lo que hace es el cuidado personal. ¿Qué sucede cuando una persona está en un momento de tristeza, de depresión, de dolor interior? Se descuida. Entonces, ¿cuál es la primera reacción? No me quiero levantar. ¿Para qué? Quedarse encerrado. Y a todos nos pasa en algún momento de la vida. Cuando somos jóvenes, una desilusión amorosa, entonces el muchacho no, o la muchacha, me quiero morir. Me dejó, yo que le di lo mejor de mí. Entonces, desafortunadamente, lo que pasa es que cuando nosotros nos vaciamos al otro, esperamos que nos devuelva. Pero a veces no. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la lección ahí? Bueno, y si hubieras querido a ti mismo primero. Entonces, hay parte que si la persona falla, tú estás tranquila y puedes decirle, bueno, o sea, no era para mí, no me convenía, pero no importa, o sea, yo me quiero, tengo ánimo, tengo fuerza. Pero ahí empieza toda esa formación afectiva de los chiquillos, de los jóvenes, que parten de esos choques que se encuentran con el mundo, con ese dolor del desengaño, de la infidelidad, y bueno, y en todas las dimensiones, que mi mamá me regaña, no me deja salir, entonces son muy emocionales, muy pasionales, y en ese sentido entran en esas crisis. Entonces cuando uno ve a un joven o una persona también, eso nos va a afectar en cualquier momento de la vida. Entonces nosotros teniendo esta claridad, decimos, mira, lo importante es primero el amor. ¿Saben cuál es un buen ejercicio para hacer el amor, para comenzar una amistad con el otro? Sí, lo que nos decía el otro día, mirarnos al espejo. Mirarse al espejo es tan sanador. ¿Por qué? Porque es reconocer quién soy yo. Ustedes, si se dan cuenta, nosotros nos sentimos como en una película, que estas son las cámaras y uno solo ve por fuera. Pero a veces nos vemos al espejo y no nos reconocemos. Soy yo. Esa soy yo. Entonces, un primer paso es reconocernos, sí, ese soy yo. El segundo paso, querernos, porque uno tiene que partir de darle gracias a Dios. ¿Y cómo se genera eso? Entonces, un ejercicio que recomiendan algunos psicólogos es darse un besito. Ese soy yo. ¿Cada cuánto nos damos besitos? ¿Nos reconocemos? Básicamente nunca. Y lo peor es que pase alguien al lado y dice, ¿qué le pasa? Que anda viendo el espejo y dándose besitos. Mamá, papá, se me corrió la pena, ¿qué pasó? Pero mira, yo me da besitos y yo le doy besitos. Pero es que eso es diferente, ese es amor, el amor y la filial, se llama el amor filial que uno siente por sus animales, por sus mascotas, que a veces para ellos, tú eres todo, porque tú les das de comer, tú los cuidas, entonces eso se llama reciprocidad. ¿Sí? Reciprocidad es que yo te doy y tú me das. ¿Sí? Entonces, y lo dice también el Señor, lo que uno cultiva, si tú das amor, ¿qué te vale el gatito? Pero si tú castigas tu gato, se te vuela o te da un mordisco o un arañazo. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Entonces, siéntate que te estábamos esperando. Es mejor así que nos dejan la Entonces, en ese sentido es importante que nosotros alimentemos primero nuestro amor propio. Ojo que no es vanidad. ¿Qué es la vanidad? Yo no toco, yo no miro, es que yo soy lo mejor. Ahí es cuando entra en crisis una persona, cuando es vanidosa. Pero cuando una persona aprende a amarse a sí mismo, ¿por qué? Hay una palabra que se llama escrúpulo. Y eso nos pasa a todo el mundo. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, pero es que me da pena. Entonces los escrúpulos nos bloquean, es un bloqueo. Pero si yo soy capaz de decir, caramba, yo me quiero, yo soy importante, y en ese momento cuando yo tengo frustraciones, conflictos, problemas, yo lo tomo como una lección, porque yo tengo la fuerza de seguir adelante, de enfrentar la situación y de poder buscar la manera de, bueno, ¿cuál es la mejor salida de esto? Y es por el amor propio. Cuando estamos tristes, cuando ni siquiera nos queremos, no hay peor crítico que uno mismo, cuando dice, es que yo no sirvo, yo no conozco, yo no valgo nada. Imagínate que te llegue un problema, ¿no? Sales corriendo. Y el problema, y las dificultades vienen todos los días. Un hijo, un ser querido, mire, pasó esto, hay una situación.
Entonces la mejor manera es tener esa fuerza y poder evangelizar. Uno, para poder ayudar a otro o poder evangelizar, tiene que uno que estar viviendo de esa gracia. Entonces primero ese amor propio. Entonces ya saben, ese ejercicio de mirarse en el espejo, hoy se los pido, o mañana, qué rico es cuando uno está recién levantado, porque ese eres tú, peliparado, desaliñado, y uno dice, bueno Señor, ese soy yo, y te doy gracias. Entonces miren, el primer acto es dar gracias porque es tan fácil. Recuerden lo que les acabo de decir, no hay peor crítico que uno mismo, y uno dice, yo tan feo, yo tan gordo, no, que esto yo no sirvo para nada. Entonces nos damos muy duro, somos muy críticos de nosotros mismos. Pero cuando uno se da cuenta de otras personas que están alrededor, entonces tú te das cuenta de alguien que no tiene un bracito, un pie, o está en una silla de ruedas, entonces dice, Dios mío, gracias Señor, alabado, gracias. Todos los días. Miren, hay una frase que yo aprendí hace mucho tiempo que dice, unos lloran mientras caminan y otros ríen sin tener pies. Imagínense, y eso nos pasa, en la calle uno ve a la gente, uno dice, vea, bien, aliviados, hasta simpáticos, y van con cara de amargados, bravos, uno dice, buenos días, y no te contesta, sino que ladran, y nos pasa, y desafortunadamente a esas respuestas las recibe uno en su propia casa, hasta en la propia casa de uno, se supone que con el ser que ama, entonces no dicen buenos días, sino que ladran, uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí? No, todavía no ha amanecido. Y uno mira, sigue. Entonces, claro, si yo me mantengo amargado, triste, aburrido, la mejor manera es tomar conciencia, hombre, y si yo me pongo a ver por televisión o en la calle gente que está sufriendo en situaciones peores que yo, entonces hay uno que dice, primero, acción de gracias. Entonces uno dice, gracias Señor por lo que soy, no soy perfecto, no soy perfecta, no tengo la estatura de una modelo, no tengo el físico de un peleador, ¿no? Estoy como soy y te doy gracias, me llamas para cuidarme y para ser mejor, y en ese sentido comienza nuestro amor propio. Y cuando comenzamos a desarrollar esa dimensión del amor propio, comenzamos a encontrar que cuando uno se llena de amor, ¿qué pasa? Uno, y dos, es como una... Ese era el punto. Es cuando uno coge una jarra y la llena de agua, y de pronto llega ya al tope, pero sigues echando, y el agua y se empieza a salir el agua. Eso significa que tu amor empieza a desbordarse. Entonces no hay nada más lindo que encontrar una persona primero sonriente, alegre, una persona llena del amor de Dios, una persona que te comparte su amor, su esperanza, y nos pasa. A veces uno llega a una cita médica, la EPS, te sientas en la sala de espera y se te sienta alguien al lado y uno dice, esa persona tiene un no sé qué, un no sé dónde, pero me transmite tanta energía, y es porque transmite ese amor, esa esperanza, y que nosotros también seamos capaces de ser portadores de esa buena energía, de ese amor propio. Si yo no me quiero, difícilmente alguien me podrá querer. Y ahí también entran lo que son los desórdenes afectivos. Afortunadamente yo estoy aquí ya con mujeres de mucha experiencia, y yo también he tenido experiencias. ¿Y qué son los desórdenes afectivos? Cuando no nos queremos, y eso pasa mucho en los jóvenes, para que ustedes a sus nietos, hijos, hijas, que vean con un desorden afectivo, como no nos queremos, manipulamos al otro para que nos quiera, y es muy fácil caer en eso. Y cuando llega el momento en el que una relación puede llegar a su fin porque no se entendieron, la otra persona siente que se muere. Como nunca fue capaz de quererse, le dio todo, o todo lo que tenía, tanto hombre como mujer, y empieza la desilusión. Yo, que te di mi vida. Entonces me dice, no, la vida no se la entrega a nadie, o sea, la vida es de Dios. Yo, que te entregué todo lo mejor de mí. Bueno, muy tonta tú, que no quisiste aprovechar ya y darte un gustico. Y es porque nunca se supo querer, porque llegó un chico o una chica, le habló palabras bonitas, la llenó de flores verbales, tú eres lo mejor, tú eres lo más lindo que yo tengo. ¿Qué pasa? También lo enamora, lo sube al pedestal, pero llega un momento que se cae, entonces, ya no tengo quien me ame, entonces se te perdió toda la ilusión. Entonces aprender a dar, ya que si nosotros queremos enseñarle a los jóvenes o a las personas, seres queridos, y nos pasa en cualquier momento de nuestra vida,
Y también cuando hay desilusiones, lo sé, por temas de divorcio, la persona cae en un encierro tan fuerte que vuelve a sentir esos vacíos. Yo soy feo, yo soy fea, es que me dejó, es que yo cómo salgo al mundo, y comienza uno otra vez esa manipulación afectiva por el otro. Más abajo vamos a encontrar, es un poco más práctico, lo que el cuidado personal nos ofrece a partir de 5 líneas. Yo le pondría un sexto al final, y es para enseñar a cuidar a los demás. Entonces, especialmente a nuestros jóvenes, adolescentes, niños, cuando uno tenga un caso de que porque a los niños a veces por flojera, recuerden lo que decíamos, ¿qué es el cuidado personal? Son hábitos, buenas costumbres. Y una buena costumbre es yo levantarme todos los días y darme la bendición, mirarme al espejo, darle gracias, Señor, por lo que soy. En este día necesito tu energía, tu fuerza, tu amor, porque a veces nos dice el Señor, amaos como Dios se ama. Amaos los unos a los otros como Dios se ama. Correcto. O amar a Dios sobre todas las cosas, o primer mandamiento. Y al prójimo, ¿cómo? Y si yo no me quiero, ¿cómo voy a tratar al prójimo? No, imposible. Peor. Entonces, ¿yo cómo espero querer y amar a mi prójimo si yo no me amo? Y es que es difícil porque a nosotros no nos enseñan. A veces nos puede decir, ay, tan ególatra, tan ego tan alto, esas personas que a veces también cansan que se sienten. Pero yo pienso que el amor no se enseña. El amor nace Pero también, el amor nace del fondo de uno. así es. Pero también hay un tema que se habla de la inteligencia emocional. Y eso está muy reciente. Hay un autor que se llama Gardner y él habla que es la inteligencia emocional. A nadie le enseñaron a decir te quiero o a saber enfrentar. Entonces nuestra cultura, ¿qué pasaba? O era muy machista, entonces el hombre, usted ni llore, ni se le ocurre, porque usted va a volver una nena. Y entonces, o no entra a la cocina, cuidado, lo veo con una escoba, un trapero. Pero la inteligencia emocional es el manejo de los afectos. Entonces, cuando un papá le da un beso, un abrazo a un hijo, ¿no? Eso es hoy en día que ya ha ido cambiando. Y antes uno dice, qué hermoso. Y uno de papá o de mamá, no hay nada más lindo que un hijo llegue con un beso. O sea, el corazoncito se le derrite a uno. Diciendo que hay etapas que entra la adolescencia, las amistades, entonces se vuelven un poco toscos, rebeldes, pero uno dice, bueno, hay que cuidar el amor. Entonces ahí parte la inteligencia. No, y uno cómo tiene que enseñar, bueno, hablarles en su momento, mira, aprende a quererte a ti mismo, aprende a llevar un mensaje a otra persona y comienza uno a enseñar, porque si no se repite, se vuelve el ciclo. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Ganarse de amigo a sus hijos, ¿sí? Nunca perder el rol de padre. O sea, usted es papá, usted es mamá, tú tienes tu lugar, porque hay unos movimientos que dicen, no, mis hijos son mis amigos, entonces que hagan lo que quieran, que se van a ir a rumbear, entonces que me lleven. Entonces se pierde ahí ese horizonte de cuál es mi papel, mi rol. Entonces yo, un hombre de 40 años, quiero andar con mi hijo que tiene 13, 14 o 15 años, entonces me vuelvo yo también un quinceañero, entonces me visto con jean apretado, camisetica corte, es que claro, yo soy el amigo de mi hijo. No, o sea, ya se cumplió un ciclo, ya hubo un tiempo. Entonces, en ese sentido, en ese cuidado, entonces uno primero entender su rol. Ser amigo es que haya la confianza. ¿Qué pasaba antes cuando uno hacía una pilatura o hacía una maldad? ¿A quién uno le confiaba la situación normalmente? Uno a veces le iba a donde la mamá. Ay, pero mamá, cuidado, le dice a mi papá, porque usted sabe que es muy bravo. Entonces, o cuando no había esa confianza con papá o mamá, ¿con quién iba? Con los amigos. Entonces, ahí parte de ese rol del papá, dar confianza. Nunca se pierde la imagen de autoridad. ¿Y qué significa tener una imagen de autoridad? En que uno tiene su lugar y su posición, uno cultiva ese respeto, ¿sí? Hay 3 palabras muy clave: tiempo, lugares y personas. Tiempo, lugares y personas.
¿Y cómo se define ahí? Entonces la autoridad, ¿yo cómo aplico mi autoridad? Entonces, ¿en qué momento? Hombre, cuando hizo el daño. Entonces, somos humanos, nos equivocamos, pero también uno ve cómo fue la acción, hacia qué sentido lo hizo. Entonces uno dice, bueno, fue un accidente, se le cayó, o fue por un descuido, porque a veces pasa, Carlitos, por favor, deja quieto ese florero, se te va a caer. Y Carlitos baja la mano, pero otra vez vuelve, porque el florero es redondo, entonces le parece gracioso. Segunda vez, Carlitos, hombre, ya te dije una vez, por favor. A la tercera vez, Carlitos feliz con el florero, muévalo acá y acá. Y al rato uno escucha el ¡pah! Pero quiere que le diga qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí? Que uno, sin querer, queriendo, le está diciendo rompe. Así es. Rompe. Así es. Y entonces la inteligencia... Ah, sí. Ya, con eso ya no. Exacto. Así es. Entonces, a veces dicen que... Y es un... Mira, entonces uno siempre tiene que mirarlo por lo positivo y tienes toda la razón. Por eso hay una ley que se llama la ley de la atracción y cuando uno dice no, te pasa. Entonces lo que proponen es no hable de guerra, hable en qué lugares del mundo hay paz y se vive bien. Entonces usted le cambia el código del pensamiento de las personas y entonces ya uno deja de pensar en guerra, en frustración, porque desafortunadamente uno prende el televisor y entonces Bogotá, mataron, Cajicá, secuestraron, en Barranquilla, en Estados Unidos, en Medio Oriente, entonces ya uno sale con ese corazón, pero entonces si uno lo mira desde lo opuesto, que en latín sería el oppositum per diametrum, o sea, perimetralmente opuesto, entonces cambia, ¿sí? Entonces uno le puede decir, y ahí es donde uno trabaja la calidad de reflexión. Carlitos, ¿cierto que es muy lindo el florero? Sí. Bueno, entonces dejémoslo quieto. Sí, pero si Carlito es complicado, entonces ¿cómo se llama esa inteligencia emocional? Carlito, vamos a hacer otra cosa, me ayudas aquí en la cocina, vamos a salir y vamos a lavar el carro. Entonces yo ya saco al objeto de ahí y protejo la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué se habla hoy en día? Hoy en día no se habla tanto de campaña, sino de prevención, ¿sí? Yo para qué voy a abrir un centro de rehabilitación si yo puedo ir a los colegios a prevenir, ojo con la droga, cuidado. Entonces la prevención es básica y lo aplica uno en todas esas dimensiones, en la corrección. Muy bien, entonces creo que nos desviamos un poco, pero era importante. Entonces en ese tema de la corrección, ¿uno qué tiene que aplicar ahí? La calidad de reflexión. ¿Qué es la calidad de reflexión? Entonces, pasó que yo por el afán tenía que salir rápido, le llamé las tres veces la atención a Carlitos, no tenía el tiempo de traerme a Carlitos o de sacarlo o se me olvidó. Entonces, ¿qué es una corrección de calidad? Una corrección de calidad, en ese sentido, es, Carlitos, papá, ¿cuántas veces te pidió el favor de no coger el florero? 1, 2, 3, papá. Ah, muy bien. ¿Y te explicó papá qué pasaba si dañabas el florero? Sí. Muy bien. Entonces, uno normalmente, lo primero lo lleva a tomar conciencia. También son por etapas, por eso es importante desde muy pequeños los hijos trabajar ese tema. ¿Por qué? Porque ya hay una calidad de reflexión, ya se negocia el tema de los castigos, entonces ellos saben que, bueno, dañaste el florero, no vas a ver televisión, no vas a jugar, no... Sí, como entiende que esto tuvo una consecuencia y cómo lo vamos a solucionar. Bueno, ahorita nuestro tema... Perdóname. Por supuesto. Entonces ahí lo que le estamos regalando a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros nietos, son la capacidad de comunicar, de negociar una serie de talentos, de dones que ellos puedan mejorar. ¿Qué pasa? Siempre nos han dicho, y últimamente se habla mucho, ¿violencia qué genera? La violencia. Entonces, si yo cojo a Carlito, entonces como nos hacían antes, entonces llegaba el papá y sacaba su cinturón y lo dejaba ahí tirado en el suelo. Carlitos más adelante, cuando tenga una esposa o tenga un hijo, ¿cómo va a ser? Va a ser explosivo. Y todos pasamos por un momento en nuestras vidas que nos forman, porque a nuestros padres nunca les hablaron, nunca les enseñaron. Inclusive yo escuchaba las historias de mi papá y yo decía, uy, mi papá antes es una santa paloma, hablaba de que les cogían con un rejo. Entonces, con un palo. Entonces, pero él me hablaba del rejo, que era el castigo, porque él era del campo. Entonces, yo decía, no, bueno, acepto la correa muy, muy contento. Así es.
Entonces, cada uno, ahí entonces entiende uno, cada uno es hijo de su tiempo. O sea, cada uno nace en un tiempo, entonces Dios te da la posibilidad para ser mejores. Entonces, ahí uno maneja esos roles del tema del castigo. Muy bien, entonces, encontramos sobre el cuidado personal. Entonces, para hablarle normalmente a los jóvenes sobre este hábito, entonces tenemos el baño. Y aquí encontramos, ¿qué es importante del baño? El baño primero es el cuidado de nuestro cuerpo y evita que se acumulen bacterias, ¿sí? O se generen reacciones o enfermedades en la piel. Entonces, a veces, por la flojera, entonces uno dice, bueno, mira, o cuando está en un momento de tristeza, de crisis emocional, en depresión, entonces, mira, es importante el baño. ¿Por qué? Porque la primera imagen es nuestro cuerpo, o sea, lo que ven. Entonces, uno para hablar a los demás, poder llevar este mensaje es, mira, primero tu baño. Qué importante es bañarse y bañarse bien, ¿sí? Identificar cuáles son los lugares que uno tiene que bañarse, los órganos genitales que necesitan un cuidado especial, un tratamiento especial. El segundo no lo estoy aplicando ya por otro tema personal, pero entonces afeitarnos. Entonces, las mujeres... Entonces, no puedo predicar mucho, no, sí, yo suelo afeitarme muy a menudo. En este tiempo decidí dejarme un tiempo la barba. Entonces, afeitarnos, ¿por qué es importante el afeitado? Entonces, por ejemplo, en el hombre, normalmente cuidarse la barba, las axilas, también hombres y mujeres, y también un despeje o limpiar o despoblar un poco los órganos genitales. Entonces, ese es el cuidado de la barba. ¿Por qué? Porque si una barba es descuidada, ¿qué sucede? También es un punto de infecciones y de hongos. Por allá, en algún momento me contaron un chiste. Entonces habían dos amigos perdidos en el desierto, eran dos árabes, y se perdieron. O sea, estaban una tarde, salieron a caminar, y el uno se empezó a fijar de la barba del otro y vio que tenía un pedazo de frijol por ahí guardado. Ay. Entonces le dijo, ay, ya sé qué comió mi amigo ayer. Wow. Y ellos, como los árabes, siempre es plata, todo es plata. Majito, te voy a apostar mi camello y te voy a adivinar qué comiste ayer. Y el otro, buenísimo, claro, majito, ¿cuál es la apuesta? Y me gano tu camello. Entonces le dijo, yo sé qué comiste ayer, majito. Oh, ¿de verdad, majito? Bueno, dígame qué comí ayer. Entonces dijo, ayer tu mujer te hizo frijoles. Y le dice el otro, no, majito, perdiste, eso fue como el viernes, hace 3 días atrás. Perdió el camello. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, imagínate, o sea, uno con comida, porque claro, aquí todo lo que yo coma se queda, y si es más larga y más descuidada, entonces se queda todo ahí. Entonces es un punto, un foco de infecciones, de bacterias. El tercero, lavado de las manos. Ya hoy en día se habla de lavado de las manos antes y después de cualquier actividad. Normalmente decía, después de ir al baño, lávate las manos. Pero ya hoy en día el nivel de bacterias o evitar que haya contaminación, que normalmente se usa la palabra cross-contamination, o sea, la contaminación que se extiende. Entonces, claro, si yo tengo gripa, estornudo, no me protejo, entonces toco esto, te saludo, te abrazo, entonces mi virus se expande. Entonces hoy en día se habla, y ese es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero en muchas maneras se puede expandir, o todo lo que toca. Entonces se dicen, antes de entrar y de salir del baño, lavarse las manos, de cualquier actividad, en la cocina, antes y después, lavarse las manos. Y este hábito básicamente es también para formar a nuestros niños. Hoy en día esta limpieza de las manos y como protección de las gripas se usan los geles antibacteriales, que eso ya es un éxito. Desafortunadamente yo no tengo ese hábito, pero ya uno ve los chicos más jóvenes, mi niña pequeña, entonces su gel, entonces es feliz porque huele rico y sabe que está con las manos limpias. Entonces es un tema, y lo mismo, si una persona tiene gripa, entonces vea, ande con su gel, usted estornuda, resonó, botó su papel higiénico, lávese las manos, porque ya inclusive ya el pañuelo está desapareciendo, porque el pañuelo es un foco Es importante el pañuelo, por ejemplo, yo lo uso cuando estoy en tierra caliente, yo sudo mucho, entonces lo tengo y lo uso.
pero ya para una gripa recomiendan es papelitos desechables o máximo papel higiénico. Así es. Luego, bueno, estamos hablando de la niña. Entonces, el siguiente, cuidado personal, para seguirlo cultivando e incentivando en nuestros seres queridos, especialmente en los jóvenes y niños, es el lavado de los dientes. Yo me acuerdo cuando era más joven que en la casa había un programa que era el relojito que marcaba la hora de dormir, y era un comercial de Colgate. Decía algo así como: ya es hora ya de acostarse, vámonos a descansar, pero antes hay que lavarse y los dientes cepillar. Entonces en la casa sonaba la canción y yo ya sabía, ya estaba yo con el hábito de dormir. Entonces son hábitos. Y por la mañana, cuando yo abría los ojitos después del desayuno, y me iba listo a lavarnos los dientes. Entonces el cuidado de los dientes, ahí se genera el hábito. Entonces, ¿por qué es tan importante la higiene de los dientes? ¿Por qué? Porque es nuestra presentación personal ahí. Y los jóvenes a veces le da flojera. ¿Ya te lavaste? Sí. Y están viendo televisión, su serie de Netflix, jugando su videojuego. Entonces, ¿qué consecuencias hay por una mal hábito de cuidado de dientes? Caries, mal aliento, problemas. Imagínense que un estudio que hicieron a una de las momias en Egipto, encontraron que dicho faraón había muerto por una infección en los dientes, y había muerto joven, como de 32 años. Imagínense. No existía. Imagínate. Entonces, pero no sé entonces en qué época se lavaban los dientes con sal, con bicarbonato. Pero con hojas. Las cenizas que de lo que hicieron de comida, las cenizas, se la rezó porque mi abuelita me decía. No, pues yo me imagino, a mí me enseñan ese método. Si hubiera sido un niño, yo, bueno, ahora vamos a regalar besos. Pero claro, son costumbres, y hay regiones, hay lugares donde se siguen esas costumbres. Y el quinto, la higiene de la postura. ¿Y qué sucede? Yo que he tenido la experiencia de ser profesor de colegio, entonces el chico tiene que esperar antes de clase y todos están así contra la pared. Yo digo, chicos, no se va a caer la pared. Ay, pero okay. Entonces la postura. Se van a sentar en el escritorio o se van a sentar en la casa, se escurren. Y eso tiene unas consecuencias muy graves. Como ellos tienen un cuerpo último modelo, 0 kilómetros, nada les duele, entonces no hay problema. Pero ya probablemente dice que los achaques llegan después de los 35 o los 40, entonces ya la cosa, ya uno siente dolor de espalda. Entonces si el otro día yo estuve todo el día así como enjorobado porque me tocó y estaba escribiendo algo, ya el otro día tengo dolor de espalda, me toca andar derechito como un robot. Entonces, ¿qué sucede? Las consecuencias de una mala postura, una mala higiene de postura, dolor de espalda, se puede generar en el caso de los adolescentes cuando tienen una altura más alta de la promedio, que ustedes ven que son chicos muy delgados pero mucho más altos, y es que andan todo el tiempo así, entonces se genera la joroba. ¿Y qué tiene uno que estar ahí pendiente? El hábito. Para evitar la joroba me enseñaba mi profesora de segundo de primaria. Sí. Ella era una persona muy derecha y ella a toda hora vivía con las manos atrás. Ah, qué interesante. Sí. Ella nos decía, cojan ese hábito. Si ustedes no quieren verse ahí todas privadas con unas ancianas, las manos atrás siempre, desde que puedan van caminando, y ella a toda hora. Y ella nos enseñó eso, y ella nos decía, eso es un hábito que deben tomar porque su pobre columna no va a sufrir. Exacto. Oye, mira, qué importante, y cómo esa enseñanza. Sí. Y yo, por ejemplo, lo que he visto es que normalmente, cuando yo era niño, yo veía mucho a los militares, a los sacerdotes, con la mano atrás.
que uno no sabía, uno decía, esto tiene como pinta de mucha autoridad. Ahora sí, entonces, ahí dice, reflexión, cuidado personal, transformación del contexto de mi realidad, hogar y trabajo. Entonces, claro, cuando uno es capaz de enseñarle a alguien este mensaje, ¿por qué es tan importante el cuidado personal, el amor propio? ¿Por qué? Porque el cuidado personal, yo para cuidarme es porque estoy motivado a quererme. Y si no me quiero, ¿cómo le voy a dar amor al otro? No, imposible. Imposible. Y a las que llegaron un poquito más tarde, habíamos hablado de un ejercicio muy especial para cultivar ese amor propio. ¿Quién me lo quisiera dar? Uno. Y el ejercicio que recomiendan psicólogos es el espejo. Entonces, ¿qué es hacer el espejo? Yo mirarme al espejo, aceptarme como soy, darle gracias a Dios. Y tercero, un ejercicio que poco hacemos, o que lo hacíamos cuando éramos muy jóvenes, pero yo quiero aprender a besar, es besarse a uno mismo. Entonces, decirle gracias, Señor, y ese ejercicio ya te alimenta tu interior, ese ejercicio, porque desafortunadamente la vida uno lo va absorbiendo, las obligaciones, las actividades, respondiendo tareas, y vas en un afán, en una carrera, que poco tiempo te dedicas, y ya cuando nos volvemos padres o madres, ese amor ya se vacía por los demás. Eso es lo que uno dice después, piensa uno, es egoísmo, que ves en uno mismo, eso piensa uno, porque yo, durante mucho tiempo, eso que le da uno a todo, Sí. todo, que los hijos, que la casa, que esto, y uno como que se olvida de uno. Exactamente, no, pero mira, eso es normal, hace parte, algo que se habla en la naturaleza es del instinto, y el instinto son cosas que tú haces por naturaleza. O sea, caramba, ¿yo por qué me puse tan bravo en ese momento? Bueno, hay un instinto de supervivencia. Entonces, cuando sentiste peligro, tú lo primero que haces es explotar o huir, pero hay otras personas que no tienen, que se bloquean. Ah, ¿qué le pasó? Se bloqueó, se quedó estático. Entonces, uno tiene instintos, cada uno a su manera responde, actúa a nivel biológico. Entonces, ¿por qué los hombres son tan agresivos? Entonces son por las hormonas. Entonces el hombre estalla, es más contestatario, o entre ellos terminan a los golpes. No, pero qué pendejada, o sea, entonces pasa. Entonces a veces no entendemos. Por eso es lindo uno formarse, porque el hombre es un animal, decía Aristóteles, pero racional. Y cuando somos racionales tomamos conciencia de, pensamos antes. Hay cosas que de pronto nos cogen en un instante y nos sentimos acorralados, pero normalmente uno toma conciencia y es precavido qué debo hacer antes de. Entonces, el hombre también es muy agresivo también por el machismo. Bueno, eso ya es nivel cultural. En muchas partes a un niño el hombre no llora, el hombre no sé qué, o sea. Eso lo habíamos hablado hace un momentico también. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes explotan a golpes, ¿por qué? Porque les han enseñado desde chiquitos que no se deje tener uno que primero pega dos veces, sí. Bueno, en fin, entonces muchas veces eso viene de la forma de educar. También, del tema de la cultura. Gracias a Dios, ya hoy en día esto está cambiando. Nos falta todavía, nos falta,